Lo segundo es que ha golpeado o ha afectado nuestra mente. Por eso el versículo 11 dice, no hay quien entienda. Y en Efesios vas a encontrar que la palabra de Dios dice que tenemos el entendimiento oscurecido. El hombre no es capaz de entender. El hombre es capaz de hacer grandes desarrollos científicos, grandes cambios tecnológicos, grandes avances en la medicina, grandes avances en la ciencia que sea, pero no es capaz de entender su realidad, su situación delante de Dios. Si Dios no viene y lo convence de pecado por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, el hombre no es capaz de entenderlo. Pero además de eso, también se han afectado nuestras motivaciones, nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, nadie hay que busque a Dios. Nadie que busque a Dios. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque si vos te pones a pensar que en el momento en que entró el pecado en la humanidad, allí en el huerto del Edén, Adán lo primero que hizo, ¿qué fue? Huir. Se escondió. Y el que lo fue a buscar fue Dios. Y así sigue siendo. El hombre sigue huyendo de Dios, no busca a Dios. Puede buscar algo de lo que piensa que Dios le puede dar, pero no busca su presencia, no busca su ser. Y el hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Pero además también nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado. Todos se han descarriado, dice Pablo. Y es como que el hombre le ha declarado la independencia a Dios. Y ya no sigue el camino que Dios le trazó, sino que pone como guía su corazón. Y esto es algo que nosotros escuchamos repetidamente, ¿no? Que tenemos que hacer lo que nuestro corazón nos diga, que tenemos que seguir lo que diga nuestro corazón. Y el problema es que nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso el corazón. Pero dice algo más, engañoso y perverso. Perverso. Por eso ha sido también nuestra voluntad ha sido afectada y tomamos malas decisiones porque el pecado lo ha afectado todo, ha afectado nuestra voluntad. Pero además de eso también ha afectado nuestra lengua, ha afectado nuestra boca, ha afectado lo que decimos. Mira, a mí nunca me pegaron una piña, nunca me pegaron. Me pegaron una vez un fulbazo, pero se ríe el negro más. Pero nunca me pegaron una piña. Y yo tampoco nunca pegué. Pero sí sé que he hecho mucho daño con mi boca. Y sé también que me han hecho daño con lo que me han dicho. La lengua es algo terrible. Las murmuraciones, el chiste, el chisme, el decir la ofensa, el insulto. Esta es la situación del hombre. El hombre es mentiroso, es odioso, es amargado, es blasfemo. El problema está en todo el ser y la lengua, la boca, la garganta es parte que ha sido afectada por el pecado. Pero hay algo más. Han sido afectadas nuestras relaciones interpersonales. Por eso la palabra de Dios dice que somos veloces para ir a derramar sangre, dejar ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Fíjate, hay guerra. Y cuando pensamos en guerra, pensamos automáticamente en lo que está sucediendo en Ucrania, en Rusia. Pero hay guerra en nuestra sociedad, en nuestro país. Hay personas que en conflicto continuamente, en guerra de palabras. Pero también hay guerra en nuestras familias, hay guerra en el núcleo familiar. Esposos y esposas que están en conflicto, en guerra padres con hijos. Hay guerra en la familia. Y esto ha sido a causa del pecado. El pecado lo ha dañado todo. El pecado lo ha afectado absolutamente todo. Y no hay nada que quede fuera de este daño que ha hecho el pecado. Y en último lugar, ha afectado nuestra relación con Dios. Y ahí va a decir Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes lo que es no tener temor de Dios? Es vivir la vida como si Dios no existiera. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no habla del ateo, no habla de aquel que considera que Dios no existe, sino que habla de aquel que vive su vida como si Dios no existiera. Y por eso el pecado lo ha afectado absolutamente todo. Todo. Nos ha afectado a todo, en todo. Pero fíjate lo que va a decir en el versículo 19 al 20. Y Pablo va a decir que la ley que Dios nos ha dado, no ha sido dada
para que nosotros podamos esforzarnos en cumplirla, para poder ser justificados delante de Dios, para poder ser aceptados por Dios, para que nuestra posición legal cambie, sino que nos ha sido dada para que podamos conocer nuestra condición de pecadores, para conocer lo que el pecado ha hecho en nuestra vida, que nos ha afectado a todos y que nos ha afectado en todo. Por eso la palabra de Dios es clara, y ahí en el versículo 20 dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Mira, ¿qué quiere decir esto? Que un día el hombre se va a presentar delante de Dios en un juicio y que nadie va a poder ser justificado por las obras que haya hecho. Hay una sentencia para la humanidad, que nadie va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Absolutamente nadie. Y dice la palabra de Dios que para que todo el mundo se calle la boca y quede condenado delante de Dios. Nadie va a poder presentar una excusa, nadie va a poder presentar un pero, nadie va a poder presentar defensa delante de Dios. Es tan clara nuestra condenación delante de Dios que en aquel momento el hombre va a tener que cerrar la boca y estar convencido de que es culpable delante de Dios. Hicimos un repaso rápido por el texto. Pero ahora la pregunta que yo quiero que nosotros analicemos y pensemos es: ¿somos nosotros, la iglesia, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, somos lo que acabamos de leer? Esa es la pregunta que yo me hacía mientras leía este pasaje. ¿Somos nosotros hoy, ahora, lo que acabamos de leer? Y la respuesta puede ser un poco ambigua. ¿Cuál es nuestra condición ahora? Porque si te pones a pensar, Pablo escribió esto ¿a quiénes? A la iglesia, a un grupo de hermanos. A un grupo de hermanos a los cuales Pablo ya dijo que eran amados por Dios, que eran santos, que habían sido llamados por Dios. Y de pronto Pablo dice esto. Entonces, ¿cuál es la condición nuestra hoy, ahora? Y la condición nuestra ha sido cambiada radicalmente. El pecado lo afectó todo, pero hay algo que ahora nos marca la diferencia y es la gracia de Dios. La gracia de Dios lo ha cambiado todo. La gracia de Dios ha hecho un cambio radical. Y yo quiero que nosotros veamos que lo acabamos de ver a este pasaje como una acusación al hombre de que ha sido afectado por el pecado, que es culpable delante de Dios y que todo su ser está en pecado, pero que lo podamos ver como un recordatorio de lo que nosotros éramos y de lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Y yo quiero que pensemos tres cosas acerca de la gracia de Dios. Tres cosas sencillas. La primera es que la gracia de Dios nos recuerda. Y fíjate cómo Pablo dice ahí en el versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pablo está acusando al pueblo judío. Pablo está acusando a aquellos que pensaban que por ser judíos, que por ser hijos de Abraham, estaban en una posición correcta delante de Dios. Pero Pablo ha sido muy duro con el pueblo judío. Los ha acusado muy fuerte. Y va a decir, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo hace las veces de un fiscal que acusa a un hombre delante de una corte, pero que también se incluye. Y dice, ¿somos mejores nosotros los judíos que los gentiles del capítulo 1? Y va a decir, de ninguna manera. No somos mejores, estamos bajo pecado. Y Pablo iguala a todos, los pone en el mismo lugar. Y esto es tremendo porque ¿te acordás lo que decía Pablo acerca del gentil pagano en el capítulo 1? Déjame recordarte, lo trató de idólatra, inmoral, avaro, asesino, chismoso, insolente, enemigo de Dios. Y Pablo lo acusa al pueblo judío de ser igual. Son iguales, no somos mejores, dice Pablo. Estamos en la misma condición que ellos. Pablo los acusó, Juan el Bautista también los acusó. ¿Se acuerdan? Que Juan el Bautista llega
en aquel tiempo y llama al pueblo judío a decirle, arrepiéntanse de sus pecados. Esto fue increíble, pero ¿cómo nosotros nos tenemos que arrepentir? Que se arrepientan los otros. Arrepiéntanse, le dice Juan. Y no se les ocurra decir que tenemos como padre a Abraham, porque les puedo asegurar que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Es tremendo la acusación. Jesús acusó al pueblo judío, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas. Y si lees los profetas del Antiguo Testamento, la acusación es continua para el pueblo judío. Que se han olvidado el pacto que Dios ha hecho con ellos, que han desobedecido, que han sido rebeldes, que se han descarriado. Por lo tanto, Pablo está haciendo lo mismo. Y Pablo lo que está queriendo hacer es sacar cualquier pensamiento de la mente de alguien que se considere mejor que el otro. Y nosotros tenemos que sacarnos de la mente cualquier pensamiento que nos haga pensar que somos mejor que aquel. Porque este pensamiento es muy dañino. Este pensamiento es terrible. Este pensamiento nos aleja de Dios. Porque es el pensamiento que tenía aquel fariseo que oraba en el templo según la parábola que contó Jesús. ¿Te acordás cómo oraba aquel hombre en el templo? Y decía, Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este publicano, decía aquel fariseo. Y nosotros, la verdad es que nosotros éramos lo que Pablo describió. Y tenemos que entender la gravedad del pecado. Porque en la medida que nosotros entendamos la gravedad del pecado, vamos a poder entender la maravillosa gracia y la maravillosa verdad del Evangelio. Cuando nosotros entendemos de qué éramos esto, de que estamos en una posición legal problemática delante de Dios, que el pecado nos afectó a todos, que el pecado nos afectó en todo, entonces somos capaces de poder entender la gloria del Evangelio. Ahora vos tenés que leer este pasaje y decir, este soy yo soy este, me estás describiendo a mí, no estás describiendo a los grandes hombres que han hecho atrocidades, me estás describiendo a mí, yo soy este hombre, yo soy el que se ha descarriado, yo soy uno más que no he sido justo, yo soy el que no entiende, yo soy el que no hace lo bueno. Hemos pecado delante de Dios, hemos pecado en hacer lo malo, hemos pecado por no hacer lo bueno, hemos pecado en palabra, hemos pecado en pensamiento, hemos pecado haciendo buenas obras. ¿Te das cuenta que hemos pecado haciendo buenas obras? Porque esas buenas obras las hemos hecho con la motivación incorrecta, los hemos hecho para nuestra propia gloria. Y la palabra de Dios dice que el pecado ha afectado aún a nuestras buenas obras. Porque si las buenas obras no son motivadas por el amor y para darle la gloria a Dios, dice la palabra de Dios que son como un trapo de inmundicia para Él. Y a veces son las buenas obras las que más nos alejan de Dios. Porque las buenas obras que nosotros podemos llegar a hacer nos hacen sentir bien con nosotros mismos, nos hacen sentir sanos, nos hacen sentir de que estamos a cuentas con Dios. A veces son esas cosas las que tenemos problemas. Nuestra condición, hay una condición necesaria para ser cristiano. Hay una condición necesaria para ser cristiano. Y es saberse pecador. Saberse pecador. La diferencia es que nosotros tenemos que orar como oró el publicano. Y es, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Que soy pecador. Que soy el más terrible de los pecadores. Es sencillo esto. El que no se siente enfermo, no va al médico. El que no se siente pecador, no va al Salvador. Necesitamos recordar que nosotros éramos esto. La gracia nos recuerda que nosotros éramos esto. Mirá lo que hacía Pablo. Pablo dice así en 1 Timoteo 1:13, dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Siempre Pablo traía a la memoria qué es lo que él había hecho y quién era antes. Y él dice, la diferencia está en que Dios tuvo misericordia de mí. Mira, la diferencia con los que están afuera, entre vos, entre yo y los que están afuera, es solamente que Dios tuvo misericordia de nosotros.
La diferencia la hace la gracia. No lo hace lo bueno que somos, no lo hace nuestro esfuerzo, no lo hace nuestras buenas obras, no lo hace que venimos a la iglesia, lo hace la gracia. Dios tuvo misericordia de nosotros y Pablo lo sabía muy bien. Fíjate lo que dice también en 1 Corintios, dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstoles porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Pablo sabía muy bien que la diferencia entre él y los demás era la gracia de Dios. La gracia hace la diferencia. No somos mejores que nadie. La gracia es lo que nos hace diferente. Es que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esta condición de pecado. Ahora, tener en cuenta esto, recordar esto de lo que nosotros éramos, recordar de lo que nosotros éramos, nos hace bien, porque nos hace tratar a los demás con compasión, nos hace mirar a los de afuera con amor, con gracia, nos hace mirar a los de adentro y saber que cometen errores, que cometen pecados, pero que son como nosotros, que también nos equivocamos. Entonces la gracia de Dios nos transforma, nos recuerda, pero también la gracia de Dios nos transforma, ¿sí? Nos transforma. Siempre decimos lo mismo, que Dios nos recibe tal como somos. Y es verdad, pero mejor sería decir que Dios nos recibe a pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos. Y Dios te recibe tal como sos. No tenés que cambiar nada, vos tenés que venir a Cristo como pecador, reconocerte como pecador, y Dios te va a aceptar, y Dios te recibe, pero Dios te transforma, Dios te cambia. Y esto es una realidad. La gracia de Dios, bien entendida, la gracia de Dios nos transforma. Si el pecado afectó a todo, la gracia lo transforma todo. El pecado lo afectó todo, pero la gracia es capaz de transformarlo absolutamente todo. Y cuando vos repasás un poco el pasaje que leíamos, ahora la Biblia nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo, nuestras motivaciones han sido cambiadas y ahora podemos hacer buenas obras para las cuales nosotros fuimos preparados para hacerlas, porque son motivadas por el amor y para su gloria. Podemos decir como el salmista: el hacer tu voluntad me ha agradado. Nuestra boca puede ser de bendición, nuestra boca puede alabar a Dios, nuestra boca puede decir la verdad, puede instruir, puede ayudar, puede animar, puede exhortar. Y nuestras relaciones también pueden cambiar. Nuestras relaciones pueden cambiar, puede cambiar nuestro matrimonio, pueden cambiar nuestra relación con nuestros hijos, pueden cambiar nuestra relación con los vecinos, puede cambiar nuestra relación dentro de la iglesia. Porque es la gracia la que transforma absolutamente todo. Y fíjate que lo que venimos leyendo nos dice una verdad. Porque hoy se escucha mucho que el problema es de afuera. La gente tóxica, relaciones tóxicas. Y la verdad de lo que la palabra de Dios nos ha dicho en esta mañana es que el problema está acá. El problema somos nosotros. Y que la transformación tiene que ser individual, personal, de cada uno de nosotros. Y este es el propósito de Dios. El propósito de Dios es transformarnos. Y es hacernos cada vez más semejante a Jesús. ¿Y cómo se lleva a cabo esta transformación? Déjame recordarte algo que ya hemos repetido muchísimas veces. Pero por lo menos Dios nos ha dado 4 cosas por las cuales Él puede llevar a cabo su transformación en nosotros. Lo primero, nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Por qué Santo? Porque justamente una de sus tareas, su tarea más importante en nosotros es llevar adelante la santidad. Es hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Y el Espíritu Santo nos transforma. Pero además también nos ha dado su palabra. Su palabra que trabaja juntamente con el Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra trabajan de manera conjunta. Es la palabra la que es la espada del Espíritu. Es el instrumento que utiliza el Espíritu para transformar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios. Y Jesús dijo: tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios también me transforma. Pero además de eso, la oración. Qué importante que es orar para que se produzca esta transformación en nosotros. Y orar como oró David, que decía
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A medida que vamos madurando como cristianos, nos vamos dando cuenta que el problema está acá. Y empezamos a orar, no solamente para que cambie lo que está alrededor nuestro, no solamente para que cambie al otro, para que cambie lo de afuera, sino que más importante que cambie lo de adentro, que cambie el interior. Creo, Dios, un corazón recto. No sé cuántas veces he orado esta oración. No sé cuántas veces has orado por esto. Pero es necesario que comencemos a pedirle a Dios que comience a hacer la transformación acá, que comience a hacer el cambio acá en el corazón, porque lo tóxico está acá. El problema está en nuestro corazón. Y también, en cuarto lugar, la comunión. La comunión, muy importante, estar juntos, reunirnos, porque es allí donde el Señor comienza también a transformarnos, a instruirnos, a exhortarnos, y puede venir un hermano a darnos una palabra que nos ayude. Estas 4 cosas las tenemos que recordar continuamente. Su espíritu, la palabra, la oración, la comunión, para que también podamos pensar y reflexionar en qué cosas estamos más o menos para poder corregirlo. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Yo necesito cambiar, nuestras familias pueden ser transformadas en la medida que cada uno de nosotros cambie. Y vos sabés que la palabra de Dios, cuando habla de cambio, utiliza una palabra, y es arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente un lamento, una emoción momentánea. El arrepentimiento es cambiar. Es cambiar. Y a pesar de que esta palabra ha quedado medio fuera de uso, es fundamental que volvamos a entender que el Señor nos llama a arrepentirnos porque nos llama a cambiar. Un cambio de mente que se lleva también a un cambio de conducta. Por eso necesitamos arrepentirnos. Pero además de eso, y ya para terminar, la gracia nos perdona. Y esto lo sabemos muy bien, pero la gracia nos ha perdonado, la gracia nos ha limpiado, la gracia nos ha sanado, la gracia nos ha puesto en una condición totalmente diferente a la que éramos antes. En el versículo 10 dice, no hay un solo justo. Pero ahora dice la palabra de Dios en Romanos 5:1 de que hemos sido justificados, de que nuestra posición de legal delante de Dios ha cambiado, ha hecho un giro de 180 grados. Antes éramos condenados, pero ahora hemos sido justificados. Y justificado es mucho más que solamente ser perdonado. Es que Dios nos vea como vio a Jesús, porque es su justicia la que se ha sido puesta en nuestra cuenta. Y fíjate que Pablo va a decir ahí en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y recién lo decíamos, que no tener temor de Dios es vivir como si Dios no existiera. Pero ¿por qué no hay temor de Dios? ¿Porque no conocemos a Dios o porque no somos conscientes de la realidad de Dios? Vivimos nuestra vida como si Dios no fuera omnisciente, como si Dios no fuera omnipresente. Pero me gustó porque Juan también leyó este versículo que me encantó. Y dice así, pero en ti hay perdón para que seas temido. Y me encantó este versículo, porque yo siempre pensé en el temor de Dios como el temor al castigo, como el temor a la disciplina, como el temor. Entonces yo no voy a pecar por el miedo a la represalia de Dios. Pero fíjate lo que dice el salmista, dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Y la gracia bien entendida produce esto. Porque Dios me perdonó, es que yo voy a obedecer. Porque Dios me perdonó, es que yo voy a evitar pecar. Es su amor que nos llama a no pecar. Entender mal la gracia sería absolutamente lo contrario. Es pensar que porque Dios me perdona, puedo hacer lo que quiera. Pero ahí el Salmo está diciendo lo contrario. Porque Dios perdona. ¿Cómo vas a pecar contra un Dios que te perdonó? Contra un Dios que te amó. Y la pregunta es, ¿cómo Dios perdona al hombre? Y simplemente no vamos a adelantarnos porque supongo que el próximo domingo o el otro veremos los versículos que continúan,
Pero el versículo 21 tiene una palabra maravillosa ahí. Fíjate lo que dice el versículo 21, dice, pero. Y después de eso, de esa palabra, probablemente se encuentre uno de los pasajes más lindos de la Escritura, que es el corazón. Pablo va a explicar lo que es el Evangelio. Y Pablo va a decir, pero. Pablo dijo que estábamos condenados delante de Dios, que en el juicio final nadie va a poder ser justificado por cumplir la ley, pero, dice Pablo, y va a decir que hemos sido justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Es que Dios envió a su Hijo, a Jesús, que era exactamente lo opuesto a lo que leímos hoy. Jesús fue el único que fue verdaderamente justo. Jesús fue el único que entendía. Jesús fue el único que buscó al Padre. Jesús fue el único que no se descarrió, que siguió la voluntad de Dios. Jesús fue el único que no se corrompió. Jesús fue el único que hizo lo bueno. Jesús fue el único que dijo bendición con sus palabras. Jesús fue el único que trajo sanidad con sus manos, que sus pies traían la buena noticia. Jesús fue el único que no pecó. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios lo puso como una ofrenda por nuestros pecados. Y que sobre Él cayeron todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones fueron cargadas en la cruz de Jesús. Por eso Dios te perdona. Dios te perdona porque Jesús, el único que no era como nosotros, el único que merecía todas las bendiciones, el único que merecía verdaderamente las bendiciones que se describen en la palabra de Dios para el obediente, terminó cargando con la culpa del pecado. Y lo maravilloso de todo esto es que en Jesús Dios puso mi maldad sobre Él para poder imputar sobre mí todas sus bendiciones. Y esto es la justificación. Que Dios hoy te ve en Jesús y te ve como si nunca hubieras pecado. Mira, hermano, Dios te perdona y Dios te da nuevas oportunidades. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te perdona, porque Dios ha hecho un pacto consigo mismo, que todo aquel que vaya a Jesús en arrepentimiento, en fe, ponele la firma que Dios te perdona. ¿Sabes por qué te perdona? Porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue un sacrificio tan grande, que puede alcanzar a cualquier pecador y puede perdonar cualquier pecado que hayas hecho. Dios te perdona. Déjame recordarte estas tres cosas. La gracia que nos recuerda que no somos mejores que nadie, la gracia que nos transforma y la gracia que nos perdona. Vamos a compartir este pan y este vino, simplemente leyendo estos últimos versículos que hablan de esto, de este Jesús que no cometió pecado. Dice 1 Pedro 2, 22 al 25. Dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes éramos todo lo que recién leíamos. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. La gracia de Dios nos ha transformado. La gracia de Dios nos ha cambiado radicalmente. La diferencia es simplemente que hemos sido objetos de la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y este pan y este vino nos recuerdan justamente esto, que Jesús cargó en su cuerpo con nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir la gracia y el amor de Dios. Vamos a orar y vamos a compartir el pan. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra, que nos recuerda
lo que la gracia y tu amor ha hecho en nuestra vida. Señor, nuestro pecado nos afectó de manera completa e integral, pero tu gracia también nos alcanzó y nos cambia y nos transforma. Y Señor, hoy venimos a compartir este pan sabiendo de que somos indignos por nuestras obras, pero somos dignos por los méritos de Jesús. Señor, cuán agradecidos estamos por tu amor, cuán agradecidos estamos por tu misericordia. Señor, compartimos este pan porque Jesús murió por nosotros y Él cargó con nuestros pecados y nos hace dignos de poder estar delante de ti, Señor, como justificados y en paz con vos. Lo hacemos con total conciencia de saber de que Jesús pagó por nuestras maldades y que ahora somos justificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Compartimos el pan. Y oramos también por el vino. Señor, tu sangre derramada allí en la cruz limpió nuestros pecados. Limpió todos nuestros pecados. No dejó ninguno todavía sin cubrir. Señor, qué cosa maravillosa es saber de que a pesar de que éramos lo que acabamos de leer, vos cubriste multitud de transgresiones, Señor. Nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros insultos, nuestras blasfemias, todo, Señor, fue transformado y fue perdonado por tu sangre. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, que tenga siempre delante de nuestros ojos de que en ti hay perdón, Señor, de que en ti hay salvación, pero que esa salvación tuvo un precio muy alto y fue tu sangre derramada allí en la cruz. Compartimos este vino, Señor, recordando ese sacrificio maravilloso que hiciste por nosotros en aquella cruz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.